Hola amigos. Más de la mitad del presupuesto estatal de Ucrania se destina a gastos militares. La ayuda mensual directa e indirecta de Occidente se acerca a los 20 millones de dólares al mes. Dado que prácticamente no queda economía real en Ucrania, Occidente proporciona todo, desde el pago de la bala de un soldado hasta el salario de un diputado del pueblo. La asistencia directa e indirecta brindada a Kiev durante 9 años se acerca a los 500 millones de dólares. Esta cantidad se gastó en la preparación del ejército de Ucrania para esta guerra, durante los años que estaban vigentes los acuerdos de Minsk. Lógicamente, a partir del comienzo de la operación rusa, esos gastos se multiplicarán por mucho. Esta podríamos considerar que es una de las causas por las que la guerra lleva camino de expandirse. La OTAN no se puede quedar sin recuperar su inversión. La Duma del Estado ruso, en sesión plenaria, aprobó en tercera lectura final un proyecto de ley que establece, entre otras cosas, la prohibición de salir de la Federación de Rusia para los ciudadanos sujetos al servicio militar obligatorio desde el momento en que se les envía una citación, incluso en el lugar de trabajo o estudio. El documento también prohíbe a los reclutas salir de Rusia a partir del día en que dicha citación se incluya en el registro de citaciones entregadas. El proyecto de ley fue presentado a la Duma estatal por un grupo de diputados encabezados por el presidente del Comité de Defensa, Andrei Kartapolov, en septiembre del año pasado. El proyecto de ley, aprobado en primera lectura, permitió a los ciudadanos que crían, a 3 o más hijos menores, celebrar un contrato de permanencia en la Reserva Humana de Movilización. Sin embargo, para la segunda lectura, el proyecto de ley fue sustancialmente redefinido. El comité pertinente recomendó excluir de él las disposiciones sobre la estancia de familias numerosas en la reserva. Y aquí el tema requiere una elaboración adicional. Andrei Kartapolov dijo que esta ley se preparó para una gran guerra, y esa gran guerra ya ha llegado. Esta es otra de las causas que, como la anterior, se puede considerar que la guerra escalará. Además, hablando sobre el tema, Sergei Shoigu ha dicho que 250.000 combatientes voluntarios se unirán al ejército ruso para finales de año. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, arrojó luz sobre la situación de la movilización después de todos los rumores sobre el aumento de la edad militar. El jefe del departamento militar señaló que la tasa actual de reclutamiento de voluntarios contratados en las Fuerzas Armadas rusas es impresionante. Según el titular del ministerio, diariamente se suman 1.336 personas a través de los centros de contratación para el servicio. De hecho, recibimos un regimiento todos los días, resumió Shoigu. Los expertos ya han calculado que, dadas las cifras anunciadas por el ministro de Defensa, ese ritmo permitirá sumar 250.000 combatientes motivados al ejército ruso a finales de año. Bajo mi punto de vista, esto tiene toda la pinta de una movilización general, otro factor más, que indica claramente que la guerra escalará. Y atentos a lo que se respira en el seno de la sociedad rusa, porque esto sí que es un factor determinante para pensar que, al menos una parte importante de la sociedad rusa ya da por hecho que otra gran guerra patria ha comenzado. Konstantin Valerievich Malosev, figura pública rusa, filántropo y empresario, fundador del primer canal de televisión ruso, Tsargra, un canal ultraortodoxo, ultraconservador y ultranacionalista. Vamos, que tiene todos los ultras posibles. Ha escrito un manifiesto patriótico titulado Victoria y Justicia, Manifiesto de la Torre Patriota. Y dice lo siguiente: Rusia no solo está luchando contra Occidente, sino en una nueva guerra patria. La pregunta es extremadamente simple: ¿victoria o muerte? La victoria es nuestra única meta, y el principal valor de hoy. Por el bien de la victoria, debemos hacer grandes sacrificios. Pero todos deberían ir. No solo la gente común, sino también los funcionarios y los oligarcas. Esto es lo que exige la justicia. Rusia está luchando contra un enemigo que busca destruirla. La operación militar especial en Ucrania es en realidad parte de una gran guerra desatada contra nosotros por los oligarcas de Occidente. Esta es una nueva guerra patria.
No se puede exagerar la escala y el significado de esta batalla para Rusia y el pueblo ruso. Rusia ganará o morirá en esta guerra. Para ganar, debemos unirnos. No hemos perdido una sola guerra patria en nuestra historia. Cuando todo el país es enorme se levanta para una batalla mortal, nadie puede resistir el poder de las armas rusas. Pero para esto el país debe estar unido. En la unidad está nuestra fuerza y la promesa de la futura victoria. Si no estamos unidos, perderemos la guerra y perderemos Rusia. La victoria es imposible sin superar la agitación en el pueblo mismo, en nuestra sociedad y la opinión pública. El Estado ruso está comenzando a comprender esto, y la lucha contra los disturbios ha estado en la agenda desde el 24 de junio. Recientemente, Igor Strelkov, Girkin, fue arrestado acusado de promover actividades extremistas. Se habla mucho sobre el hecho de que este arresto es solo una parte de la represión que está diseñada para poner a los llamados patriotas enojados bajo control estatal. Pues si alguien comienza a sembrar confusión en las filas de los patriotas, el Estado en aras de la victoria debe detener la confusión con mano firme. Pero para ser justos, si Strelkov está esperando juicio en un centro de detención preventiva, entonces los verdaderos traidores a la patria deberían estar sentados en celdas vecinas. Funcionarios corruptos y oligarcas han planeado durante mucho tiempo una agitación bajo el nombre de liberalización, transferencia de poder y tregua a toda costa. Roman Abramovich se mueve libremente entre Rusia y Occidente. Nadie ha intentado arrestarlo aún sobre la base de información sobre su intermediación, intercambio vergonzoso y tratos realizados con el propósito expreso de debilitar a Rusia. Hasta el momento, los culpables de intentar inclinar al Estado hacia una paz obscena, que pretenden lucrar con tratos con el enemigo, aún no han sido detenidos y ni siquiera nombrados por su nombre. Siéntase libre, y aquellos gracias a los cuales hasta el día de hoy el enemigo recibe productos derivados del petróleo, y continúa bombeando gas a través de Ucrania. Los representantes del lobby mercenario, los oligarcas, que todavía presionan para que se reanude el acuerdo de grano sin cumplir las condiciones de Rusia, en contra de la voluntad del comandante en jefe supremo, no han sido arrestados ni siquiera nombrados. Los generales de parquet del Ministerio de Defensa, responsables de que el ejército no estuviera lo suficientemente preparado para la guerra, no fueron nombrados por su nombre. Los responsables de la falta de proyectiles y la falta del equipo y municiones necesarios en el frente, que no previeron la necesidad de un trabajo de contrabatería moderno. En entrenamiento en el uso de vehículos aéreos no tripulados, que no entendieron a tiempo la necesidad de medios de comunicación modernos, no fueron arrestados ni nombrados. La patria necesita más que nunca de la victoria y de la justicia. Por el bien de la victoria, estamos listos para cualquier sacrificio. Y la justicia exige que las represiones se dirijan contra los bastardos liberales, contra todos aquellos que ya traicionaron a su patria, huyeron a Occidente, pero siguen ganando dinero en Rusia. El Estado debe, hasta la victoria completa, castigar con justicia a aquellos que pretenden tomar una posición antiguerra, representando de hecho el partido del mundo vergonzoso que sueña con derrotar y ocupar Rusia. Mientras tanto, los agentes extranjeros en realidad no experimentan ningún problema, su estatus no les impide vivir y trabajar. Nadie piensa en restringir las actividades de personas públicas, o políticos, o periodistas de los medios creados por el enemigo con el único propósito de destruir Rusia desde adentro. No hubo purga en las instituciones de educación superior. Está claro que los órganos del Estado, que se supone deben proteger la unidad del pueblo, actúan con cautela, y no temen las acusaciones de que no están haciendo una purga, sino que organizaron una represión masiva. No tengas miedo, entenderemos si 2 publicaciones de Igor Strelkov, en su canal de Telegram, impidieron la victoria. Bueno, que sea de acuerdo con la ley. Pero en nombre de la justicia, ¿dónde están los oligarcas, funcionarios, y generales arrestados, traidores y funcionarios corruptos? El eslogan del momento debería ser la frase lanzada una vez por nuestro comandante en jefe supremo Vladimir Putin: ¿dónde están los aterrizajes? Ningún agente occidental, a tiempo completo o voluntario,
ningún emisor de propaganda occidental debería estar a salvo. Ni en Rusia, ni siquiera en el extranjero. El pueblo ruso debe entender, el Estado está vigilando atentamente nuestra fe en la victoria y la justicia. Cada uno de los rusos anhela la justicia, y cada uno de nosotros está listo para cualquier sacrificio por el bien de la victoria. Así termina este alegato a favor de la guerra, y a favor de eliminar al sector de los liberales en Rusia. Esto le pone en un puesto preponderante en cuanto a una de las causas que nos indican que la guerra escalará. Y desde luego a mí me ha dejado atónito la siguiente frase que ya hemos escuchado pero que la repito. El Estado debe, hasta la victoria completa, castigar con justicia a aquellos que pretenden tomar una posición antiguerra. Representando de hecho, el partido del mundo vergonzoso que sueña con derrotar y ocupar Rusia. Estoy de acuerdo que es un alegato del sector más ultra de la sociedad rusa, pero viendo el cariz que está empezando a tomar la guerra, con una OTAN cada día más agresiva contra Rusia, y en la que ya no hay marcha atrás para ninguno de los bandos. ¿Hasta dónde nos creemos que podrá escalar? Yo por eso he definido esta guerra desde el principio, como la guerra. Por contra, en el bando de Estados Unidos, ¿qué tenemos? Pues sencillamente, una sociedad caduca, fallida y sin posibilidad de arreglo, salvo que una guerra externa la salve de su implosión total, que terminará en guerra civil. Una nación donde el ejército ya ha tomado las riendas y nadie sabe a dónde la llevarán. Porque igual todavía se creen que luchar contra Rusia será igual para ellos, como lo fue Yugoslavia, Libia, Afganistán, etcétera, 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 atacando en manada con los mosqueteros de la OTAN. Ver las calles de las ciudades de Estados Unidos con las principales avenidas repletas de tiendas de campaña, con jóvenes y menos jóvenes, tirados por el suelo semi-inconscientes. Escenificando los iconos más representativos de los carteles de las películas distópicas, e icónicas de Amanecer Z, que, simplemente, nos dicen que esa sociedad ya no tiene posibilidad de recomponerse. Lo que hará que se convierta en el principal factor, por encima de los citados anteriormente para la escalada de la guerra. Porque esta guerra terminaría mañana mismo, si la OTAN se disuelve, o se retira a las líneas pactadas en 1991. Hoy solo pondré dos pequeños ejemplos de lo que viene, ya habrá tiempo de sobra para todo. El ex comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, el almirante retirado de la Marina de los Estados Unidos James Stavridis, declaró la necesidad de una escolta activa de los barcos con granos que se desplazan por el Mar Negro. Al mismo tiempo, señaló que, en caso de una amenaza de la Armada rusa, la OTAN debería estar lista para abrir fuego. Según Stavridis, para estos fines, la OTAN y los Estados Unidos tienen capacidades suficientes que pueden implementarse en cooperación con 3 países miembros de la OTAN ubicados en la región del Mar Negro, Bulgaria, Rumanía y Turquía. Obviamente, de esta manera, la OTAN está tratando de organizar no solo una provocación, sino también iniciar un conflicto con Rusia. Sin embargo, Moscú estará listo para responder a cualquier acción hostil. Hoy mismo, los barcos de la flota del Mar Negro de la Armada rusa han intensificado sus movimientos en el Mar Negro, lo que causó preocupación en el Reino Unido. Según la inteligencia británica, estas acciones se están tomando para preparar el control de los puertos marítimos de Ucrania, lo que podría significar una escalada inminente de las hostilidades en el Mar Negro. Los expertos de Gran Bretaña sugieren que la corbeta Sergei Kotov podría incluirse en el grupo operativo, cuya tarea será interceptar barcos mercantes que sigan las rutas del Mar Negro hacia los puertos ucranianos. Recientemente, el ejército ucraniano ya intentó atacar este barco con la ayuda de 2 drones marinos. Todavía no se sabe qué exitosa será tal estrategia, ya que las rutas marítimas se extenderán a lo largo de la costa inmediata de Ucrania, lo que convertirá a los barcos rusos en objetivos de los ataques de Kiev, pero esto también provocará un ataque de represalia contra objetivos en Ucrania. Y en otro frente, Estados Unidos está aumentando su presencia militar en Siria, lo que se explica por la necesidad de entrenar a los kurdos para contrarrestar las fuerzas pro-iraníes. Sin embargo, la comunidad de expertos cree que la acumulación de fuerzas estadounidenses se debe al deseo de presionar a Moscú.
cómo se relaciona lo que está sucediendo en Siria, con la operación especial en Ucrania, y qué posición tomará otro actor importante en la región, Turquía, en esta situación. El comando estadounidense ha transferido equipos militares y logísticos adicionales desde Irak a sus bases en Siria. Así lo informó el periódico sirio Al-Watan, citando fuentes de los grupos de oposición. Según ellos, varios convoyes de transporte militar cruzaron el puesto de control fronterizo de Al-Walid, y entraron en el territorio de la provincia nororiental de Asaka. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.